¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock Disponible, conversaciones necesarias en el Chile que estamos escribiendo, rehaciendo entre todas y entre todos y en este canal, en Vía X, que está por la libre expresión. Señor director, por favor, cámbiame la música. Y si quiere la pone más fuerte incluso. Que se escuche en todo el mundo esta música, porque el mundo está cambiando. Y no solamente por la pandemia, cambia, y lo quiere decir también Hassan, en este viaje que realizamos por el planeta Tierra. Aquí está Don Hassan. Está buena eso, porque el mundo según usted, pues. El mundo y Chile también. Esta semana llena de historia. Es verdad. Ya se viene Chile según Acra. El spin-off del mundo según Acra. Exactamente. Ya que Chile está reflejando el espíritu de cambio que vemos en el mundo, a una primavera chilena. Sí. ¿Qué resumen harías tú, Hassan, también, que conoces también tanto Latinoamérica, ¿no? De cómo Chile se está insertando en estos cambios y desde el domingo ya en adelante con esta instalación de la Convención Constitucional? Hay una profundidad histórica, ¿no? Esa famosa frase donde dicen que hay semanas donde pasan siglos, ¿cierto? Eso de Lenin. Bueno, algo está pasando de esa manera en esta semana. Que el simbolismo de escoger una mujer mapuche para ser la presidenta de la Convención Constitucional y además que ella, cuando se presenta para el cargo, hace reconocimiento explícito de la Machi Linconada, que también es constituyente, una persona que ha sido víctima del racismo del Estado chileno. Y hay como una suerte de reparación simbólica en su mera presencia en ese espacio. Y cuando hay una mujer mapuche presidiendo el espacio, es aún más fuerte el cambio simbólico, histórico. Y por supuesto eso no elimina la ocupación militar de Wallmapu, pero sí pone el primer paso para llegar a un acuerdo político para resolver ese problema. Es como un golpe a la cátedra histórica, ¿no? Totalmente. Todo esto que está ocurriendo. Que si uno ve las imágenes cuando están en la primera sesión real, después de la inauguración de domingo, el episodio bochornoso producto del Ejecutivo ayer, uno lo que se ve es que la Elise Loncón habla con todo vestimenta mapuche y arriba está el cuadro, ¿cierto?, de la colonización de América por los españoles. Entonces el contraste es demasiado fuerte, que los que han estado imponiendo la narrativa nacional, que han sido más bien los que tienen la herencia castellano-vasca, ahora están cambiando las personas. ¿Cuánto tiempo llevas en Chile ya radicado, Hassan? Más de una década a estas alturas. Hace más de 10 años estás en Chile ya radicado. Obviamente era un Chile 2010 donde ni siquiera se avisoraba todo esto que estaba ocurriendo, ¿no? Llegaste en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Exactamente, yo llegué justo cuando Piñera estaba asumiendo. Y después del terremoto. Sí, justo después del terremoto. Entonces yo alcancé a conocer el viejo Chile, pero justamente cuando yo llegué ya se notaba que se estaba cambiando. Era muy raro, de hecho, porque yo llegué para terminar mi trabajo de campo del doctorado, que tenía que ver con la economía neoliberal, la economía de los Chicago Boys. Entonces yo en el día leía cosas de la dictadura cívico-militar y después en las noches conversaba con estudiantes que estaban llevando la batuta del movimiento estudiantil que explotó en 2011, ¿cierto? Para cambiar precisamente el modelo que yo estaba estudiando. Mira qué interesante. O sea, tú llegaste a estudiar este país que tenía el modelo más neoliberal del mundo, ¿no? Que era un laboratorio neoliberal. ¿Pensaste alguna vez cuando estabas haciendo ese doctorado que iba a terminar de esta manera? Ese modelo neoliberal y ese rayado que decía: aquí nace y aquí muere el modelo neoliberal. Eso es exactamente lo que iba a mencionar. Ese rayado es un rayado que yo vi muchas veces, de hecho, en 2011, o sentimientos similares. De hecho, el lienzo favorito que yo vi, porque yo vivía al lado de un colegio en 2011, y tenían un lienzo muy lindo que decía: somos la generación sin miedo. Y claro, cuando uno dice somos la generación sin miedo, es una clara interpelación a las generaciones anteriores que sí tenían miedo. Y yo, que estaba estudiando los Chicago Boys y la dictadura cívico-militar, estaba leyendo las obras completas de Jaime Guzmán. ¿Y saben cómo se llama? ¿Ya? El miedo y otros escritos.
Claro, el miedo que ha utilizado históricamente, no solamente en Chile, me imagino, ¿no? El statu quo para mantener sus privilegios, ¿no? El miedo al cambio, todavía no es momento. Analizamos semana a semana con el historiador Gonzalo Peralta acá la historia de Chile y este miedo siempre ha sido utilizado de manera atávica, ¿no? Bueno, si uno lee a Jaime Guzmán, el miedo de la clase alta frente a los cambios sociales es muy evidente, ¿no? Por eso él habla del miedo, de la imposibilidad de confiar en una elección democrática si esa elección va a cambiar todo el estilo de vida para un porcentaje importante de la población. Entonces, para él, perder los privilegios a través de una elección democrática, Exacto, imposible. exacto. Entonces, trabajaba para construir una democracia protegida. Sí. Porque le preguntaron una vez, ¿cierto? ¿Usted vive bien en democracia, señor Guzmán? Y él respondió, sí, muy bien. Por eso trabajé 17 años para construirla. Porque es verdad. En la dictadura cívico-militar, a través de los consejos de Guzmán, trabajaron para construir esa democracia protegida, Exacto. controlada, limitada. Con ese gran acto de Chacarillas que hemos recordado bastante, ¿no? Donde simbólicamente se instala, ¿no?, este nuevo Chile desde la dictadura civil, de civiles y militares, alrededor de Pinochet. Justo cuando yo llegué a Chile para estudiar la democracia protegida, estaba empezando el movimiento para terminar con ella. Mira qué Entonces fue muy al toque. Y eso es como un proceso muy bonito, que al Claro. final yo lo veo como parte del mismo camino. Exacto. No sé si lo has visto, Hassan, que Sí. esto ocurrió en 1977, son figuras del espectáculo muy conocidas ahí, figuras políticas obviamente, Andrés Chadwick. hoy ligados a la UDI, ¿no? Un movimiento, los 77, por los jóvenes que murieron en una batalla en el siglo XIX muy importante en Chile, en Perú, ¿no?, la batalla de la Concepción. Y acá también figuras, aquí nace el gremialismo como tal, al menos políticamente. Bodanovich, un animador del momento también ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Figuras del deporte, te decía, de periodistas, jóvenes en esa época. La que- hegemonía cultural de la élite chilena. Exacto. Es tan Ahí no hay pueblo simbólico originario. Chacarillas que lo que pasó con la inauguración de la Convención Constituyente. Exacto. Mira, qué interesante este símil entre Chacarilla y esta sesión en el antiguo Congreso, donde se junta el Congreso Pleno, ¿no? En el principal salón de Ahí honor. se Y ve cuadro la atrás del- conquista de las Américas. Claro, exacto. En esa imagen, ese cuadro de arriba. Y en esta testera entonces presidida por una mujer mapuche, una académica como Elisa Loncón. Exactamente. Ahí realmente se ve todo lo que estaba excluido de los momentos fundacionales. Como bien mencionas, Chacarillas está haciendo homenaje a parte de cierta mitología nacional, las guerras con Perú, toda la construcción del Estado chileno. Y en ese sentido es como parte de otra historia. Exacto, porque ahí, claro, vienen los conquistadores, vienen encabezados por Pedro Valdivia, ponen su bandera, ¿no?, en un cerro alto en ese momento en que se dominaba el valle, con los aborígenes, como los llamaban ellos ahí abajo, Claro. y ya hoy es al revés, ¿no? Todo este movimiento de reinauguración de la patria, si tú quieres, del concepto de patria, de los conceptos de nacionalidad, de nación. Es Están reimaginar la patria. Exacto, está encabezado precisamente por una mujer de un pueblo originario, el más preponderante de todo en Chile, a menos que el pueblo mapuche, ¿no? Sí, que bueno, El más masivo, digamos, en términos. sí, aproximadamente 2 millones de chilenos son indígenas, ¿cierto? Un 10% aproximadamente de la población total, y de ellos la mayoría, unos 80%, son mapuche. Entonces eso es la etnia Claro, no, y predominante dentro de eso. nosotros como chilenos y chilenos tenemos mucho, por supuesto. tenemos sangre ya de mapuche, ¿sabes? Por eso digo que es muy preponderante, como también somos parte también de esa mezcla, ¿no? Eso es la plurinacionalidad, que existe dentro de de un país, distintas naciones, distintas etnias, que necesitan el mismo reconocimiento. Lo que excluye el imaginario Chacarillas, que es el hombre blanco de herencia español, Guerrero. ahora está incluido en una nueva narrativa nacional. Perfecto. ¿Ya? Por eso se reimagina el país, se refunda, pero con un discurso que incluye a todos. Y eso por eso es tan importante lo simbólico, ¿no? Al final uno puede decir, ya, pero eso no va a cambiar la situación porque los pueblos originarios siguen siendo oprimidos, siguen siendo discriminados en el mercado laboral, etcétera, etcétera. Es cierto, pero para cambiar esas cosas, uno empieza con el reconocimiento simbólico. Muy bien. Dicho todo esto, don Hassan Akram, entonces, ¿cuál sería el versus
que nos trae esta noche en el mundo, según Akram, porque el mundo está cambiando, como dice la canción de R.E.M. Bueno, vamos a estudiar cómo precisamente los cambios en Chile, esa oposición entre los pueblos originarios y el país, ¿Ya? también se pasa en otro país. Entonces estamos viendo los pueblos originarios del mundo ¿Ya? versus el imperialismo, el colonialismo que los Perfecto. había oprimido por tantos años. Vámonos entonces con ese versus que nos trae el mundo, según Akram. Dos conceptos que hay que aprender también de su raíz, ¿no? ¿Qué es lo que es el colonialismo y qué sería entonces versus este pueblo originario? ¿Qué se entiende por colonialismo? Y para que también entendamos qué significa la figura de Ilse Loncón dentro de esto también, ¿no? Bueno, en el siglo XV, ¿cierto? Cuando llegan los españoles cuando llegan los españoles, perdón, antes a las Américas, ¿ya? Y en ese momento... 1492. Exactamente. En ese momento, la población de las Américas es igual a la población de Europa. Eso yo, la primera vez que lo leí, estaba muy sorprendido. Cantidad de personas. Sí, como eso, relativamente nuevos mira. cálculos que hacen los especialistas en demografía, pero realmente es así, que la población europea era igual que las Américas y después lo que pasó, el colapso de la población por genocidio, por enfermedades, por toda la tragedia que sigue después de la llegada de los españoles a las Américas, es esta historia de la colonización entonces. O sea, viene desde octubre del 1492 en adelante, viene un gran exterminio también, ¿no? Entonces tú de lo que se conoce hoy como los pueblos originarios de América Latina. Exactamente. Y entonces, bueno, hay distintos niveles de exterminio, ¿cierto? Por ejemplo, si uno piensa en los países más europeos de las Américas, como Argentina, por ejemplo, porque Argentina es un país, como dijo su presidente en algún momento, que los argentinos llegaron en barcos. Claro. Llegaron en barcos porque mataron a todos los indígenas de la zona. La misma cosa pasa en Estados Unidos, porque no es un pueblo de mestizaje, porque mataron a todos. En comparación, llegan a Perú, que es el primer lugar donde llegan realmente Perú y México, donde tienen la más alta concentración de población indígena en las Américas, que hoy día son los lugares más pobres, los lugares más poblados, los lugares con mayor riqueza antes de la llegada de Colón. Exacto. Son los lugares hoy día más pobres, como Chiapas, el sur de México, y también partes de Perú y Bolivia, donde había una civilización ya. Sí. De cierta forma, la colonización que vivió Perú, por ejemplo, es más similar a la colonización que vivió la India, en el sentido que ya había un imperio inca, y llegaron los españoles para imponer otro imperio, pero ya había poder central. En comparación a lo que vive Chile con los pueblos mapuches, que al final el pueblo mapuche es un pueblo nómada, no sedentario, mucho más guerrero, entonces ellos resisten por muchos años más. No es el mismo tipo de colonización, no es simplemente llegar y reemplazar una estructura central con otra estructura, sino que imponen otras Exacto. cosas completamente. Exacto. Pero Claro, esos son los y distintos entre lo tipos que de colonialismo que llegan, entonces se imponen por sobre los pueblos indígenas. Sí, eso es lo que tú dices, esta imposición es muy interesante porque es una de las cosas que también se podrían reescribir hoy en la Constitución, y lo dice también Elisa Loncón en su primer discurso, que es este concepto de nación, ¿no? Se te impuso un concepto de nación, se te impuso una mirada también occidental, Homogéneo. Claro, exacto, y lo peor de todo, se te impuso una religión. A Claro. sangre y fuego, ¿no? Bajo tortura, bajo muerte y bajo engaño, el cristianismo se impuso en toda América Latina, ¿no? Claro, hubo un tremendo debate acerca de si los indígenas tenían o no alma, ¿ya? Exacto. De hecho, el fray Bartolomé de las Casas, ¿cierto? Que la persona que de cierta forma defiende a la gente indígena. Entonces, Claro, porque decía, estaban porque siendo cree que- masacrados, y torturados, y mutilados. Y su argumento es que no se debe masacrar a los indígenas porque tienen alma. Entonces, su gran solución al problema de esa masacre fue importar esclavos africanos porque ellos no tienen alma. Sí, claro, el cristianismo tiene grandes deudas en ese sentido, como a una visión moral que no estuvo a la altura al final de su inspiración original. Es bueno entender ese religiosa. concepto de colonialismo porque así como los españoles llegaron a colonizar estas nuevas tierras, al principio sin saber que era un nuevo continente, ¿no? Pensando que era precisamente la India, después el Estado chileno
comenzó a colonizar también de la misma forma las tierras de los pueblos originarios. Por eso es tan interesante este discurso que entonces que decía yo, da Elisa Loncón este domingo, cuando se instala, a duras penas, pero se instala la Convención Constitucional. Mira. Hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, refundar este Chile, establecer una nueva relación entre el pueblo mapuche, las naciones originarias y todas las naciones que conforman este país. Quiero expresar también mi solidaridad con los otros pueblos que sufren. Nos hemos escuchado por la información de la televisión lo que ha ocurrido con los niños indígenas de Canadá. Es vergonzoso cómo el colonialismo ha atentado y ha atacado el futuro de las naciones originarias. Cita Canadá también, lo que está ocurriendo hoy en Canadá. Porque la imposición del colonialismo en las Américas fue no solamente una cosa de América Latina, también se impuso, y de hecho se impuso con más fuerza aún en los países que hoy día son Australia, Canadá y Nueva Zelanda, que son países de colonización blanca, donde realmente llegaron inmigrantes, porque eso es lo que eran, inmigrantes europeos, blancos, y al final fundaron una sociedad. Exacto. Es distinto. En las Américas al final hubo una sociedad de mestizaje y mucho menos inmigración. La quema de iglesias de Canadá, ¿qué simboliza? ¿Por qué, puntualmente? Lo que está pasando en Canadá. Si quieres me lo responde a la vuelta de una pausa. Sí. Hacemos una pausa y estamos hablando de este versus de hoy muy interesante para entender lo que está ocurriendo a partir de ahora en Chile, que es el colonialismo versus los pueblos originarios de nuestra región. Hacemos una pausa y estamos viajando por el mundo según Hassan Akram. No te vayas de la sintonía. It's the end of the world as we know it. Qué buena canción para tu sección, Hassan Akram. Siempre va al callo. Oye, antes del corte te preguntaba yo, porque llama mucho la atención esta quema de iglesia en Canadá, porque siempre Canadá como que se da como el ejemplo de la buena convivencia entre pueblos originarios a través de sus constituciones, etcétera, etcétera, como Australia y otros países, Nueva Zelanda, en fin, ¿no? ¿Qué te parece, no? ¿Qué significan estas imágenes para ti? Puntualmente, la razón por la cual están quemando estas iglesias es porque encontraron tumbas de niños, así tumbas sin marcas, sin información, al lado de los colegios, los internados para niños indígenas, porque había una política que duró más de 100 años en Canadá de obligar a familias indígenas a entregar sus hijos a estos colegios internados para efectivamente asimilarlos a la cultura canadiense mayoritaria. ¿Ya? Y las condiciones fueron pésimas. Se estima 150.000 niños pasaron por esos colegios y unos 30.000 murieron por pésimas condiciones sanitarias, por malos tratos, abuso sexual, tortura psicológica. Fue realmente terrible. ¿Colegios ligados a la iglesia? Sí, fue una política del Estado canadiense, pero ellos entregaron la administración de esos colegios a 60% de la Iglesia Católica. Canadá es un país protestante al final, pero 40% eran... Qué parecido a lo del Sename, a lo del Sename en Chile, donde el Estado le entrega a organizaciones privadas puntualmente o básicamente o mayoritariamente relativas o pertenecientes a la Iglesia Católica. Exactamente. Ahí el supuesto deber católico de entregar educación se choca con la crisis de pedofilia, de abuso. Y además que la política del Estado fue en sí una política racista, porque lo que estaban buscando hacer era rescatar los niños de esa cultura primitiva que tenían. De hecho, hay ese concepto de matar al indígena, matar al indio, para salvar al niño. Entonces, el niño adentro lleva a un indio, hay que matar a ese indio y hacer que ese niño crezca como una persona civilizada. Eso fue la lógica civilizatoria. De hecho, tienen una ley de la ley civilizatoria paulatina, decía. ¿Hasta cuánto duró eso?
años 70. No, de hecho, el último colegio se cerró en 1997. ¿Ahora recién? Sí. En los años 70 ya estaba terminando esto. Pero estamos hablando del siglo XX profundo ya. Sí. Esta es una política que no termina por muchos años. 150.000 niños así en un país. Hay que entender que en los 3 países que mencionaste, ¿cierto? En Canadá, en Australia y en Nueva Zelanda hay una historia muy triste y muy dura de las relaciones con los pueblos indígenas. La imagen, esta rabia contra este tipo de personajes también, estas banderas. Sí, esa rabia contra las estatuas de la monarquía británica tiene que ver con la forma en que se ha contado la historia de esos países. Otra vez, como Chacarilla, ¿cierto? Un discurso nacionalista blanca que trata de borrar la historia real de los distintos pueblos que habitan esos territorios. O sea, ahí tenemos unos gráficos para entender el contexto, para entender que hay un problema con los pueblos originarios en términos de su situación social, de la discriminación, termina así con un porcentaje muy alto en la cárcel precisamente por los malos tratos. Aquí tenemos, por ejemplo, Canadá tiene aproximadamente unos... 1,7 millones de población. Sí, efectivamente. Entonces está como 5% de la población en Canadá es indígena, pero son 30% de la población carcelaria, o sea, 6 veces más. Hay una clara discriminación, son más pobres, tienen menor participación en la fuerza laboral, menores ingresos, peores condiciones de salud y, claro, están sobrerepresentados 6 veces más en la población carcelaria. Pero eso no es una situación solamente de Canadá. Lo vemos lo mismo en Australia. Australia creo que son como 3% de la población general. Porque me están nombrando países, que repito, donde uno cree que la cosa han llegado a una buena convivencia. Peor que Canadá. 3% de la población general, los aborígenes de Australia, y son 30%, 29% de la población carcelaria. No 6 veces más como en Canadá, sino 10 veces más. O sea, eso es realmente lo chocante de esos países que tienen una tremenda deuda con los pueblos originales que no se ha saldado todavía. Y en Nueva Zelanda, que se habla al final de un trato distinto, es cierto que el trato mejor, en un contexto donde el pueblo maorí es un pueblo que tiene una población mucho más alta. ¿Ya? Ahí estamos hablando un porcentaje más equilibrado. Estamos hablando de 17% de la población general, casi 1 en 5, ¿cierto? Pero igual, mira, más de la mitad de la población carcelaria entonces de pueblo originario. 3 veces más, 3 veces más. Entonces ya sigue una feroz discriminación, pero mucho menor que 10 y 6 veces más que la realidad de Canadá y de Australia. Y esto obviamente no es porque los pueblos originarios sean más delincuentes que los otros, sino que porque hay un sesgo evidente de discriminación Es el mismo racial. tema con los afroamericanos en Estados Unidos. Están sobrerepresentados en las cárceles porque, primero, y aquí en Chile los con los más pobres pobres están sobrerepresentados en las cárceles, ¿no? Y porque los pobres están representados porque, al final, se criminaliza la pobreza. Muchas personas que están por microtráfico, muchas personas que viven en Bueno, el sistema judicial es clasista, que en Chile lo sabemos, ¿no? Exactamente. Lo que significa ser un pobre o rico frente a un estrado. Entonces hay un tema de clasismo mezclado con un punto adicional de racismo muy fuerte que explica esas cifras, ¿no? Porque se van en todos los indicadores de salud, de educación, de ingresos y, por supuesto, entonces la población carcelaria es como el mejor indicador de la discriminación que existe en la sociedad. Y ahí tenemos una indicación que Canadá 6 veces, Australia 10 veces y Nueva Zelanda 3 veces. Entonces, la buena reputación que tiene Nueva Zelanda de cierta forma se nota porque no es tan racista, es increíblemente racista, son pero no es tan racista. Coloniales, ¿no? Totalmente, eso es la colonización blanca. Colonizando, claro, exacto. Y tratan de contar la historia de esos países como si fueran de la cultura británica, como en condiciones así climáticas distintas. Pero no es eso, y por eso están quemando las iglesias, porque fueron obligados en Canadá a cambiar su religión, cambiar su lengua, ¿no? Esos colegios internados, donde obligatoriamente los niños indígenas tenían que ir, les obligaron a aprender o inglés o francés, tenían prohibido
cualquier expresión religiosa, espiritual de su pueblo. Tenían que ser cristianos, cualquier baile tradicional, vestimenta tradicional, todo prohibido. Porque la idea era civilizarlos, Sí. paulatinamente, como dice la ley. Mira, este país, Chile, es un país chico y curioso, me imagino, para el mundo, para el primer mundo, por lo lejos que queda, pero también porque ha tenido eventos políticos interesantes. Por ejemplo, cuando eligió a Salvador Allende, era el primer marxista en la historia en ser electo democráticamente, con todo el peligro que significa eso en la Guerra Fría, ¿no? Después, cuando fue expulsado un genocida como Pinochet, también se hizo democráticamente, lo que llamó la atención. El estallido social también permeó y golpeó muy fuerte en países latinoamericanos y también europeos. Las tesis ni hablar, llegaron hasta el Parlamento turco. Esto que se elija Chile por primera vez en la historia de la humanidad, que haga una constitución de manera paritaria y con esta representación de pueblo originario, podría también estar afectando al mundo entero la mirada nueva que se pueda tener frente a los pueblos originarios. ¿Crees A tú? nivel global ha habido una reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Ya. De hecho, en toda la ola bolivariana hubo un fuerte indigenismo, ¿no? Tumbaron las estatuas de Cristóbal Colón en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador. Fue parte de ese imaginario. Sin embargo, esos países tienen una población indígena mucho más alta, ¿no? Como mencioné el tema principalmente de Perú y de Bolivia, que son países donde hay una mayoría indígena. ¿Ya? Eso es muy distinto. Chile en ese sentido tiene más en común con esos países anglosajones, donde al final, por matanza y también por enfermedades, se redujo mucho la población indígena. Ya. Es una relación distinta y también entonces la política es distinta al respecto, ¿no? Acá tenemos una deuda más similar a los países anglosajones y por ende es una reivindicación distinta cuando llega la Elisa Loncón. Ya, ¿Sí? perfecto. Al final estamos hablando de incluir Ya. en el imaginario nacional personas que nunca han estado adentro. Sí. En comparación, cuando se hizo la reivindicación bolivariana, Ya. igual esa visión indígena estaba de antes, Sí, tenía es que- mucho más historia de sí, eso. lo que pasa es que Pero no- acá siempre se trató de excluir de la misma forma que en Australia, en Nueva Zelanda y en Canadá han sido excluidos las voces Te lo no pregunto blancas. porque en los portales internacionales se destacó mucho la presencia de Elisa Sí. Lincoln. Mucho lo que Chile haya elegido una mujer mapuche para encabezar su proceso constituyente, ¿no? Los portales del mundo entero, en muchas lenguas lo destacaron, y hasta que llegó el día de hoy, esta mañana, ¿no? Y da su primer discurso, entonces, que también ha sido destacado de la misma forma en la prensa internacional, lo que pasó esta mañana. Me voy a permitir también poner acá y saludar, que debía haberlo hecho al inicio, a la Machi Francisca Linconao, nuestra autoridad originaria, Mari Lamien Machi Francisca Linconao. Feley Lamien. Mira qué interesante esto Hassan. Le hace un homenaje a Francisca Linconao, autoridad Que es constituyente, espiritual, además. Constituyente que está ahí, pero ella en marzo de 2016, hace exactos 5 años, había sido encarcelada por el Estado chileno, estuvo 9 meses detenida, hizo huelga de hambre y presiones de distintas personas permitieron su libertad. Si no hubiese muerto ella, Francisca Linconao, autoridad, repito, espiritual de su pueblo, ahí está en pantalla, hubiese muerto en la cárcel por el Estado chileno en democracia. 2016. Claro racismo. Ella fue acusada sin pruebas Perdón, el gobierno de participación. Michelle Bachelet, estamos hablando de un gobierno que ni siquiera, bueno, la justicia por otros carriles, digamos, pero ni siquiera hubo ayuda de ninguna... No, sabemos que en los gobiernos de la concertación y el gobierno mismo de la Michelle Bachelet murió Matías Catrileo, ¿cierto? Exacto. Sí, de hecho, la muerte de Camilo Catrillanca pasó en el gobierno de Piñera y por ende hubo mucho más revuelo de parte de la clase política, Pero, pero Hassan, cuando murió Catrileo en el gobierno de Bachelet, a nadie le la importó. clase política A nadie- no le importó, respondió de la no le misma importó. forma. El caso Huracán, ¿no? Que también tuvo detenido, se inventaron pruebas para detener a comuneros mapuches, líderes mapuches, entre ellos Héctor Yaitul, también fue en el gobierno de Michelle Bachelet. O sea, estamos hablando que no viene solamente de un sector llamado derecha, sino que No. también de sectores que se autodefinen como de izquierda o de centro izquierda. Es el discurso nacional que incluye la derecha y la autodenominada centro-izquierda, que son parte del duopolio, efectivamente. Y el discurso consensuado de la transición de los años 90 fue precisamente eso de crear una nueva visión de Chile
que incluye a más gente, porque la dictadura cívico-militar al final era un grupo muy, muy restringida solamente de los grandes empresarios y la Iglesia Católica, más derechista, conservador, y la derecha política. Y en la transición democrática se incluye entonces el centro político, ¿ya? Sí. Pero todos los demás quedan afuera. Y al final lo que terminan siendo los que defienden ese orden excluyente es estos mismos grupos nuevos, entre comillas, de la centroizquierda. Entonces ellos tienen mucha responsabilidad, mucha culpabilidad por haber aceptado esa lógica excluyente. Perfecto. Volvamos a Canadá para que también desde afuera nos entendamos que esto no es solamente lo que ocurre en Chile, sino que ha sido, como tú dices, una especie de política del colonialismo. En Canadá, ¿cuántos grupos étnicos existen o originarios? Son 3 realmente, ¿no? Son los Inuit, que son los esquimales, ¿Ya? ¿cierto? Esquimal es una palabra peyorativa, ¿no? Es sí, como decir araucano en vez de mapuche. Ah, mira. Entonces no dicen esquimal, No esquimó, tenía idea, fíjate. sino dicen Inuit. ¿ya? Ah, ya. O sea, esquimal es un nombre inventado por Occidente para llamarlos a ellos. Ya. Exactamente. Entonces, los pueblos Inuit han tenido... Es una población mucho más chica y han tenido menos conflictos con el gobierno de Canadá por una razón muy simple. Es que viven muy al norte, en un frío tan fuerte que al final los colonos blancos nunca quisieron tomar sus tierras. No les interesa expropiarlos, no les interesa, claro, no les interesa sacar las tierras porque viven arriba del hielo prácticamente. Exactamente. Claro. Pero después están las primeras naciones. Y ahí sí, un tremendo conflicto junto con los mestizos o los franco-mestizos, porque la población canadiense francesa... Disculpa, así viven los inuitos, ¿no? Por eso, como tú decías, no le interesó al blanco ir a arrebatarle las tierras. ¿Qué tierra le va a arrebatar Exactamente. a ellos, verdad? Pero y es el grupo más chico, de hecho, las primeras naciones y los franco-mestizos son la mayor parte de los pueblos indígenas de Canadá. Perfecto. Y ellos son los que más sufren por esa política, que al final es una política que, de cierta forma, si uno lee los textos de los que fundaron esos colegios, es una política que trata de ser casi generosa de una forma muy perversa, ¿no? Cuando dicen, queremos matar al indio para salvar al niño. Es un genocidio. Es un genocidio cultural. Sí, y de por hecho supuesto. hubo una comisión de verdad y reconciliación, tanto como se ocupa el nombre en Chile para el informe Rettig y el informe Vale, como se ocupa en Sudáfrica después de apartheid. Canadá también hizo una comisión de verdad y reconciliación por esa política que fue de genocidio cultural. Tomaron los niños indígenas y trataron de eliminar todo lo que tenían de su cultura para hacerlos occidentales, cristianos. Por eso están quemando las iglesias, porque han encontrado las tumbas de los niños que se murieron en ese proceso de asimilación cultural forzosa. Me hablabas tú Estamos hablando de otra- 30.000 no, niños que se mueren. De hecho, se estiman que en algunos de los colegios, esos internados, la tasa de mortalidad era 60%. Se moría mucha gente por las pésimas condiciones, sobre todo por Pobrecito, enfermedades. más internado. Bueno, tuberculosis. te repito, es lo que ocurre en el Sename, en muchos aspectos se parece harto a esto, Sí, ¿no? exactamente. En la manera en cómo el Estado entrega a niños que son los más vulnerables y al amparo de instituciones privadas, muchas de las cuales también dependen de la Iglesia Católica de alguna forma, ¿no? Es curioso La cuando gran uno, mayoría. Es curioso cuando uno compara Canadá con Australia, porque Canadá tiene una política en términos de la inmigración, no de los pueblos originarios, sino de gente de China, de India, de Vietnam, de personas no blancas Ya. llegando a Canadá como refugiados o como migrantes. Canadá tiene una política bastante abierta. Disculpa, ¿qué pasa con la Constitución del 82 en Canadá cuando reconocen Reconocen los pueblos originarios? es que la independencia de Canadá es en el siglo XIX, ¿cierto? Y ahí lo que tienen es una ley del Parlamento británico, Ya. ¿ya? Que les da estatus de dominio. Y ahí efectivamente es autogobierno, pero para cambiar la Constitución tienen que pedir al Parlamento británico, y eso se cambió muy tarde, ¿cierto? Ahí en los años 80. Y en ese momento se aprovecharon para reconocer explícitamente a esos 3 grupos: los Inuit, las primeras naciones y los franco-mestizos. Ah, ya. Y darle un entonces, estatus tipos. especial. Estas primeras naciones son los que tienen más conflicto entonces con
con ellos por los territorios que les Exactamente. quisieron quitar, digamos. Sí, al final lo que hizo Canadá fue llegar a acuerdos de autogobiernos con las reservas de la gente indígena que vivía en distintas partes del país. Pero esto en el contexto de mucho racismo y todo lo que estamos conversando. Pero lo interesante es que Canadá tiene esa política multicultural, no con sus pueblos originarios, sino con los nuevos inmigrantes. ¿No? Canadá es conocido por ser un país, entre comillas, liberal, Sí, claro. un país Plurinacional, socialdemócrata, se supone. plurinacional. No tanto plurinacional, sino multicultural en el sentido Ya. que invitan a personas que no tienen nada que ver con la historia de Canadá. Los chilenos fueron a Toronto, muchos de ellos, ¿no? Exactamente, Y chilenos en Montreal es Toronto. francés, Toronto es inglés, o sea, tienen esa dualidad también de... Que aceptan inmigración de todas partes del mundo. En comparación a Australia, es un país que tenía una política de la Australia blanca, que terminó solamente muy tarde, en los años 70. Ellos no querían la inmigración masiva de personas de distintos países, distintas culturas. Hasta muy tarde. Canadá tuvo una resistencia a la inmigración china en los años 20, pero ¿Ya? eso en los años 40 ya terminaron con eso y abrieron ese multiculturalismo. En Australia se mantiene, todavía es un país muy racista Sí. con los migrantes, ¿no? Por eso tiene Hablemos campos de Australia, concentración. hablemos de Australia porque Australia, esta gran isla, ¿no? Que parece un continente, es muy poco habitable, no solamente en la franja, porque tiene un desierto importante. Sí. Y donde fueron también muchos chilenos allá. Hay también. un boxeador muy importante en Chile, se llama Godfrey Stevens, que se fue a radicar ya con su familia hace mucho tiempo, ya hace muchas décadas. Parece que en los años 70 también, que comienza esta apertura, porque necesitan mano de obra, me imagino, para levantar el país, ¿o no? Y técnica. Lo curioso es que Australia, siendo un país bastante más reacio a la inmigración y Canadá siendo un país mucho más multicultural, tienen la misma política con los pueblos originarios. Ya. Porque en Australia también hay una generación robada, eso es la frase que ocupan, de niños indígenas y sobre todo mestizos, de madre o padre indígena con otro madre o padre blanco, que fueron obligatoriamente puestos Ya. o a la adopción o en escuelas internadas Ya. para hacer lo mismo, matar al indio adentro del niño para civilizarlos. Entonces la lógica es, si tú tienes una gota de sangre blanca, te sacamos de tu cultura primitiva y te enseñamos otra cultura para que puedas mejorar. Estos son los pueblos originarios australianos, ¿verdad? Sí, que son de hecho los que más sufren porque tienen una cultura muy rica, como se llama el tiempo de los sueños, con una mitología. Con esa piedra roja y grande, esa Sí, montaña roja. pero fueron tan pacíficos que cuando llegó entonces la colonización blanca británica fue, pero brutal, y barrió completamente con esa cultura y esa gente vive en pésimas condiciones hoy día en Australia. Ya. ¿Ya? Y por eso estamos hablando de 10 veces más la sobrerepresentación en las cárceles, ¿Hassan? mucho alcoholismo, Ya. muy bajos salarios. Todo eso es la peor forma de sobrevivir a una relación con Sí, los pueblos como, a originarios. manera de resumen, entonces, hemos hablado de Canadá, hemos hablado de Australia y Nueva Zelanda, que son básicamente, se puede decir, más británica, claro. Sí, son también colonias también tuvo británicas. francesa Canadá, pero básicamente británica. Y acá tuvimos española. En Latinoamérica y bueno, Brasil tuvo portuguesa, pero española básicamente lo que nos corresponde a nosotros. ¿Qué diferencia hay entre una y otra en términos macro? No me lo responda, lo dejo pensando, ¿eh? Lo dejo reflexionando, Hassan Akram. Muy bien. Hacemos una pausa, vamos al tercer bloque final, viajando por el mundo según Hassan Akram. Vamos y volvemos. Porque el mundo está cambiando según lo conocemos. Don Hassan, y estamos analizando lo que ocurre en Chile, siempre con la perspectiva del mundo, ¿no? Claro. Entender el mundo, así como entendemos la historia para el presente, entender también algunas realidades del mundo para ver qué pasa en Chile. Rudyard Kipling, el poeta del imperio, ¿no? Una vez preguntó, ¿qué saben de Inglaterra los que solo saben de Inglaterra? Al final, para entender un país, uno tiene que poder comparar. Entonces, Mira. uno podría preguntar la misma cosa sobre Chile. Para poder entender Chile, hay que saber de otros lugares. Mira qué interesante. Además, el libro de la selva, lleno de una profundidad filosófica
tremendo. Mowgli y sus Sí. amigos. Sí. Bagheera, etc. Bueno, los lobatos lo saben muy bien. Oiga, ya estamos entonces con Australia. ¿Alcanzamos las de Nueva Zelanda antes de ver cómo esto también se enmarcaría lo que está ocurriendo en Chile? Me estaba preguntando por el tema de la diferencia entre la colonización británica principalmente Claro. y la colonización española. Ajá. Lo notable es que no hay ningún ejemplo de mestizaje en los países de colonización británica, ¿no? Ya. Al final los españoles llegan, los colonos, los conquistadores, a Perú, a México y Ya. se casan con personas indígenas. Entonces tenemos hoy día... ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que los británicos no se mezclaban y los españoles sí se mezclaban? ¿Qué razón hay de eso? Bueno, la decisión de los españoles de casarse era parte de su fe católica. Hay un elemento ahí como de deseo de religiosa de convertir a más personas a cristianos. Entonces casarse y tener hijos cristianos era parte del tema. También hay un elemento de guerra simplemente, donde la densidad poblacional era mucho más alta, porque los españoles llegaron primero y llegaron a los lugares más, entre comillas, ricos, donde estaba todo la plata, el oro, ¿ya? Y los ingleses llegaron más tarde a los lugares más pobres donde la población era mucho más baja. Y además mataron, y infectaron y murieron muchas personas. Ya. ¿Ya? Porque se colapsó la población después del llegado color. Entonces, en el caso de la inmigración británica, está en zonas donde hay menos personas y se imponen esta cultura blanca, No, pero por ejemplo sin en la ninguna India, referencia. en la India es En la India sí hay un tema de una colonización un poco como la de Perú. La diferencia es que en la India llega muy poco británico realmente y se van después. Perfecto. ¿Ya? Es una descolonización muy real. La independencia de América Latina es una independencia de la élite criolla, ¿cierto? Son al final españoles nacidos fuera de la península. Exacto. Que hacen la independencia. En la India no hay una élite británica realmente. Gobernaron haciendo alianzas con los reyes locales y cuando terminó el imperio se fueron, ¿no? La influencia es cultural, el idioma, la literatura, pero no hay una mezcla en ese sentido, Ya. ¿no? Es una interacción mucho más superficial que la interacción entre España y sus colonias de las Américas. Pero curiosamente me preguntas por Nueva Zelanda. Sí, claro, que hay otro pueblo ahí, el maorí, ¿no? Que es muy distinto también al de australiano, me imagino. Y de Nueva Zelanda, sí. Sí, por supuesto, porque cuando hablamos de Australia, de los aborígenes australianos con su visión tan pacífica, Claro. de los tiempos de los sueños, en comparación el pueblo maorí es un pueblo mucho más como los mapuches, un pueblo guerrero. Claro, lo vemos con los rugbyistas, nosotros no los conocemos. Exactamente. Y entonces ellos tienen la posibilidad de imponer ciertos límites a la invasión. Nueva Zelanda es un país muy aislado, ¿ya? Llega hacia la colonización en el siglo XIX. Era una cárcel para los británicos, ¿no? Eso fue Australia más que Nueva Zelanda. En su origen, Australia, ¿no? Sí, Australia sí, pero ¿Y Nueva a Zelanda dónde? es aún más aislado que eso. De hecho, la distancia entre Nueva Zelanda y Australia es más que la diferencia entre Arica y Puerto Montt casi. Ah, mira. ¿No? Es muy lejos Australia. Y entonces los maorí ellos llegan a Nueva Zelanda en el siglo XIV. 1300. Que es una cultura polinésica emparentada obviamente con nuestra cultura Rapa Nui, ¿no? Exactamente. Y eso es una cultura que resistió mucho más. Por eso es 20% casi de la población de Nueva Zelanda es indígena. Es distinto que tener 3 o 5% de la población. Y además tiene un tratado, el Tratado de Waitangi, donde la corona británica firmó un acuerdo para respetar el autogobierno de ese pueblo. Ya. No se respetó, por supuesto, como no se respetó los acuerdos entre el pueblo mapuche Sí. Y el Estado chileno, pero existió el tratado. Entonces se genera una lógica distinta donde, por lo menos en la historia nacional, hay un concepto de llegar a acuerdos con otro pueblo. Entonces Nueva Zelanda, de cierta forma, nace plurinacional. Ya. Realmente no fue tan así. Ya. No fue en la práctica porque perdieron las tierras con la misma trampa y el robo que pasó después de la llegada de los británicos, pero en los años 70 el movimiento maorí empieza a tomar el Tratado de Waitangi como un símbolo. Mira. Y empiezan a decir, pero ustedes nos hicieron trampa en este texto legal, y entonces se eleva la importancia del tratado
Y se empieza a aplicar un tratado decimonónico en el siglo XX como la base de la plurinacionalidad. Y entonces, por supuesto que Nueva Zelanda es racista, son 3 veces más maorí en las cárceles en comparación con su población, ¿no? Y se nota en y los son más pobres, en los pero choques, menos. Hassan, siguen teniendo choques culturales importantes. Hace pocas semanas se conoció que en el Parlamento que quiso entrar un maorí con su tenía, ¿no? Con su forma de vestirse cultural, y lo querían echar, fue rechazado. Y él dijo, no me voy de acá hasta que... Sí, al final pidieron disculpas y lograron un nuevo reglamento. Exacto, pero quedan esos resabios de esta forma, ¿no? Por supuesto, sí. Bueno, que ahora tienen a Jacinda Ardern como primera ministra, está tratando de llevar otra forma de hacer la política, una política más simpática, más buena onda, ¿no? Claro. Y en eso, entonces, cierto elemento del racismo y de conservadurismo que también ha existido en Nueva Zelanda, que ha tenido una fuerza también del libre mercado, del neoliberalismo muy fuerte en los años 80, unas privatizaciones muy duras, pero ahora está volviendo a su tradición anterior más socialdemócrata, digamos, y dentro de eso las reivindicaciones culturales de los maorí están llegando a tener cada vez más importancia. Además que tienen partidos políticos los maorí también, son muy bien organizados, ¿no? El grado de organización y capacidad de pelear para sus derechos es mucho mayor en Nueva Zelanda que en Australia y que en comparación con Canadá, y se ve entonces que aunque su indicación de deprivación y de pobreza es mayor, la brecha es igual, no tan grande como en otros países. Por eso hablan de un modelo. Ahí está Jacinda Ardern, ¿no? En una ceremonia maorí. Bueno, con su familia, digamos. Siempre empieza hablando en el idioma, reconociendo, de hecho el país se llama Nueva Zelanda e Aotearoa, que es el nombre en el idioma. Sí, siempre hablan los dos. De hecho, refieren más con el nombre indígena que Nueva Zelanda, de hecho, en las comunicaciones oficiales. Pegarle un palo al símbolo invasor, porque siguen siéndolo, ¿no? De alguna forma. Y yo creo que en Chile particularmente, y en América Latina en general, cuando hay pueblos indígenas que son una minoría que viven con la cosmovisión original, pero después mucho mestizaje, ven en el ejemplo de Nueva Zelanda una posibilidad de tener un trato distinto. Nos quedan 5 minutos, te voy a hacer una pregunta súper sencilla al final. Pero ¿qué es lo que deberíamos ahora, si tenemos una convención que va a redactar una carta fundamental presidida por una mujer mapuche académica, pero además integrada por pueblos originarios? ¿Qué deberíamos sacar de lo bueno de estos 3 ejemplos que nos acabas de traer? Porque también sabemos que tienen una historia mala, pero de lo bueno, ¿qué crees tú que se podría destilar en una nueva constitución? Ya que están quemando las iglesias en Canadá, no es un ejemplo de nada. Realmente ellos todavía tienen que hacer un reconocimiento de profundo grado de racismo de su sociedad. Por algo están tomando las estatuas y están tratando de tener lo que se llaman las guerras de la historia. Están revisando la forma en que se enseña la historia en los colegios. Exacto, y te lo pregunto porque nosotros hemos idealizado estos 3 ejemplos como convivencia entre pueblo originario y... Tiendo a pensar que Nueva Zelanda sí tiene más de modelo en ese sentido, ¿no? Porque ahí no tienen esa de la generación robada, de niños adoptados forzosamente. Hay racismo sin duda, pero el trato es mucho mejor. Y lo que se nota es que, primero, hay un respeto para la lengua, ¿no? Entonces hay la recuperación del idioma maorí y eso de la plurinacionalidad reflejado en el tema de respeto para las lenguas. Después hay un tema de que legalmente hay un reconocimiento de los derechos del pueblo indígena en cuanto pueblo indígena. No es solamente que todos los individuos tienen sus derechos individuales, sino que hay derechos colectivos, sobre todo sobre las tierras. ¿Ya? Y eso es muy importante en el caso chileno, porque una cosa es decir plurinacionalidad como un reconocimiento simbólico en un texto constitucional. Otra cosa es tener instituciones soberanas de los pueblos originarios. Por eso es tan bueno lo de los escaños reservados, porque hemos tenido políticos mapuche y políticos diaguita, como Yasna Proboste, Francisco Benchumilla, pero fueron elegidos por otras razones, por demócrata cristiano, por ser parte de representantes de sus distritos, pero los representantes indígenas en la Convención Constituyente están elegidos en cuanto indígena. ¿Ya? Entonces tiene soberanía desde su pueblo.
Y entonces cuando uno habla de reconocimiento de la plurinacionalidad, tiene que haber instituciones donde los pueblos originarios eligen sus propios representantes, ellos mismos, y Claro. ellos tienen control sobre Pareció eso. entonces a la convención, digamos, cómo fue la convención. Sí, y esa institucionalidad, ese reconocimiento institucional tiene Nueva Zelanda también. Ya. Y, por supuesto, el tema de la indemnización por daño hecho previamente. Que $1.000 millones pusieron así como sí. Sí, eso decidieron como... decían como el límite fiscal, cuánto tenemos que gastar. $1.000 millones es harta plata en un contexto de una población de 5 millones de personas. Bueno, uno de los rubros más beneficiados por la dictadura fue precisamente las forestales, ¿no? Y donde está también el gran pie de tope para encontrar acuerdos con el pueblo mapuche, por ejemplo, ¿no? Claro. A Entonces, propósito de lo que ocurría con ¿cómo se llama el pueblo esquimal en su lengua? Inuit. Inuit. Sí. Inuit. Sí. El tema económico es muy complejo en el caso de lo que pasa en Waimapu, porque 1/3 de los mapuches viven en Santiago. ¿Ya? Es una minoría del pueblo mapuche que vive con la cosmovisión agraria tradicional del pueblo mapuche. Los demás son mapuches y sufren la discriminación en el mercado laboral. Hay un estudio muy interesante que mide los ingresos laborales de economistas graduados de la Universidad de Chile. Y los que tienen buenas notas, pero apellidos mapuches, ganan menos de los que tienen malas notas, pero apellidos como la Reina, Errázuriz, esa cosa. Entonces hay una discriminación laboral, entonces hay una reivindicación para no sufrir la discriminación de la sociedad chilena. Pero eso no es lo mismo de querer tener una cosmovisión mapuche y otra forma de vivir más agraria. Y hay un debate interno que no tiene nada que ver con nosotros, ni con Chile, ¿no? Eso es algo que se tiene que conversar el mismo pueblo mapuche en sus instituciones. Y reescribir la historia también. Los grandes historiadores del siglo XIX, incluso liberales, ¿no? como Barros Arana, como Vicuña Maquena, escriben peste, ¿no? Escribieron peste del pueblo mapuche dentro también de su clasismo y racismo del siglo XIX, que quedaron luego por generaciones, ¿no? Y fueron estudiados por generaciones de... Yo creo que los colegios en chilenos. este momento lo que sí estamos haciendo con la Convención Constitucional es reescribir la historia. El tema es la indemnización y hay un tema de Luca realmente. ¿Qué va a pasar con los forestales? Eso es una decisión si al final los forestales tienen que indemnizar o el Estado tiene que poner impuestos para los forestales que se pague directamente a esos pueblos, o si hay zonas donde ellos quieren de vuelta sus tierras, entonces tienen que ir. Perfecto. Eso es un debate que no podemos contribuir nosotros más allá de apoyar la creación de instituciones soberanas plurinacionales para tomar esas decisiones en el futuro. Perfecto. Don Hassan Akram, con esta canción que es su himno, es su invitación a recorrer el mundo, su mundo para entender a Chile también, ¿no? Con perspectiva de lo que está ocurriendo en Chile, en el país y de toda esta oleada de cambios que se nos vienen, lo saludamos y le agradecemos su presencia, don Hassan. Como siempre, Freddy. ¿Cuándo se viene Chile según Akram? Estamos preparando, ¿no? Estamos esperando, sí. Muy bien, porque hay mucho que decir, ¿ah? Sí. Sobre todo con su mirada también, que tiene mucha perspectiva. ¿Eh? Chao, Hassan. Chao, Que esté chao. bien.